Pues amigos, pensaba que conocía este índice al dedillo, pero no he alcanzado tales resultados. Wow. Buenos a todos amigos y hoy estudiaremos minuciosamente el índice SM Oscillator. Les describiré esa herramienta, enseñaré a usarlo. Ustedes aprenderán a ganar dinero con él y cómo el índice puede ayudar a entender la situación general en el mercado. De vez en cuando uso el índice comerciando, es informativo y da buenas señales. Por eso, si quieren mejorar su comprensión del índice y también la del mercado en general, si quieren ganar más comerciando, vean sin falta el video hasta el final porque les compartiré toda mi experiencia en el comercio con ese índice. Además, aumentaremos el depósito a eso de 2 veces hoy. Por lo menos trataremos de hacer eso. Entonces el índice se añade al gráfico muy fácilmente. Comerciaremos en la plataforma Pocket Option. En la barra lateral de las herramientas abrimos la lista de los índices y ahí pulsamos en el que nos interesa. Es Oscillator. Eh, no necesita ningún ajuste, todos sus parámetros los dejamos en cambios, tampoco los estilos, nada cambiamos. El índice es un histograma, su línea mediana se marca con el 0. Y ahora, ¿cómo usar el índice? Pues si marcamos las líneas verticales como las que marco ahora, veremos que cuando el índice está debajo de la línea del 0, en el mercado se nota siempre la tendencia de bajada. Sí. Y cuando el índice cruza la línea de 0, la tendencia cambia. Y la misma cosa es con la tendencia de subida. Vamos a ver, en este fragmento de la tendencia de subida podemos encontrar lo siguiente. Miren, aquí justo cuando el índice empieza la tendencia de subida, aquí se acaba. La conclusión es la siguiente. Cuando vemos que el índice está sobre el 0, encima del 0, la tendencia es de subida. Y cuando el índice está debajo del 0, la tendencia es de bajada. Es la información principal sobre la tendencia. Ahora las señales que obtenemos gracias a este índice. Para obtener las señales es necesario encontrar una construcción ondulada en el gráfico. Esa tal construcción consiste de una onda en el índice y la segunda también. Es necesario que esas ondas estén sobre el nivel del 0, como es ahora. También el oscilador debe bajar. Los picos de las ondas están en puntos diferentes. El segundo pico está más abajo. Y es la señal, amigos. Cuando vemos la bajada del índice, cuando aparece la primera columnita roja, entendemos que el índice baja y es cuando podemos abrir el convenio de venta. Es que hasta que el índice cruce la línea del 0, se mantendrá la tendencia de bajada. Y así es la señal de venta. Y vamos a aprovecharnos de esas señales. Otra vez, dos picos deben estar sobre la línea del 0. El primer pico está más arriba que el segundo. En el índice la tendencia es hacia abajo, igual que en el gráfico principal. Es fácil, ¿sí? Ahora la señal de compra. El algoritmo es el mismo, pero al revés. Esta vez buscamos los picos que están debajo de la línea del 0. Aquí vemos 3 picos. Comparando con el gráfico, vemos que estos picos coinciden con la tendencia de subida en el gráfico. Ese punto es la señal para abrir convenio de compra. Ese también. Hasta que el índice cruza la línea del 0 en general. Sí. Y otra vez sobre las señales de compra. Miren, dos picos, ambos están debajo del 0. El primer pico está más abajo que el segundo. Cuando compramos, la tendencia en el índice debe ser como esta. Cuando vendemos, la tendencia debe ser esa. Ahora
a la práctica, amigos. Abriremos el primer convenio de compra. Aquí veo una situación ejemplar perfecto, como la que estudiamos hace poco. Miren con más detalle. Vemos los picos y si marcamos una línea con estos picos, esta línea vemos que el primer pico está más abajo que el segundo, pues los picos están debajo de la línea del cero, es la señal de compra. Creo que aquí con ese vela abrimos el convenio de compra y el gráfico seguirá subiendo, o por lo menos deberá. Sí, mejor que hubiéramos abierto el convenio con ese vela, entonces habríamos ganado ya, pero como es muy probable que la tendencia de subida siga, abro el convenio de compra aquí. Una cosa importante para aprender. Dividimos el balance en 7. Por consiguiente, el importe del convenio es una séptima del balance. Luego les contaré por qué es así. Entonces, mi balance era de $800, por eso el importe del convenio será de $100 más o menos. Y ya tengo el resultado, que bueno, seguimos con intereses gráfico. Es posible que se haya formado el segundo pico, por eso sin prisa alguna abro un convenio de venta. A ver, marco una línea con dos picos. Vemos dos columnitas. Luego se forma uno rojo, una roja, pues está más abajo que el anterior verde, por eso es rojo, roja. Así se forma el pico que debe seguir la bajada del gráfico. Ahora sobre el Risk Management y Money Management. Yo divido mi depósito en 7 para tener dos posibilidades para recobrar las pérdidas probables. Por ejemplo, si el convenio con $100 apostados hubiera perdido, habríamos abierto otro convenio apostando $200. Tarde o temprano la tendencia empezaría a bajar y así el convenio de $200, por ejemplo, recobraría la pérdida del convenio anterior. La misma cosa es si el segundo convenio pierde, solo hay que abrir un convenio más duplicando el importe anterior, es decir, apostando $400. Mira, si 400 más 200 más 100 son $700. De hecho, el depósito debe ser 7 veces más grande que el importe inicial. Espero que les demuestre el funcionamiento de la estrategia no solo en el gráfico, sino también desde el punto de vista matemática. Por eso vean el video hasta el final para verlo todo. Miren, se forma el segundo pico, pues esta vela no está más arriba que la anterior. Todo es simple aquí, o por lo menos parece así. A pesar de que tardamos un poquito en elegir un par de divisas, pues no es un ejemplo de los de sobra, pero tales señales valen la pena buscar, créanme amigos, son más eficaces que las señales de otros índices. Se puede usar el oscilador de maneras diferentes y les enseñaré varias en este vídeo, pero el método principal se basa en buscar dos picos en el índice. Y en esa situación vemos dos picos aquí, aquí, en total 3 veces. Y justo en la tercera señal abro el convenio. Notamos la bajada del gráfico, gracias a la que el convenio será provechoso. Vemos también que los picos en el índice cada vez están más abajo que el anterior y después de eso el gráfico empieza a bajar. Aquí es lo mismo, creo que con eso podemos ganar dinero. Lo más importante es no cometer errores, que son muy fáciles honestamente. Vamos a ver. Ustedes pueden encontrar dos picos y empezar a vender o comprar, no sé, pero habiendo olvidado que el primer pico debe estar más arriba que el segundo. Ahora les marco esta situación posible. Aquí la cosa es que se elige el punto de entrada erróneo. La línea debe bajar y no subir. Hay que siempre prestar atención a esas cositas, a esa regla, amigos. Solo así no perderemos dinero. Solo cuando baja el índice Awesome Oscillator, al mismo tiempo baja el mercado. Espero que sea fácil para entender. Y aquí puede aparecer la siguiente señal para nosotros. A ver, el índice está muy cerca del nivel del cero. Abriremos un convenio, pues veo otra señal. Había dos picos, aquí están. La línea marcada
con esos picos baja y se podría abrir un convenio de venta en esa situación, por ejemplo. Tardamos un poco, pero igualmente el convenio es de venta, aunque la señal es diferente un poquito. Podemos usar como una señal los cruzamientos del índice de la línea del cero, los cruzamientos simples. Eso es tal cruzamiento. Eso puede ser una señal, aunque requiere más precisión y cuidado. Aquí la señal aparece con esa vela y el convenio es exitoso. Qué bueno. Ahí las señales de compra y es bastante segura. El mercado sigue subiendo. Por consiguiente, cuando el oscilador cruza la línea del cero desde arriba hacia abajo es la señal de venta y viceversa. Es simple. Es la regla de la que me aproveché para abrir el convenio. En cuanto el índice cruzó la línea del cero, aparecieron esas columnitas debajo. El gráfico también empezó a bajar, lo que seguirá probablemente hasta aparecer algún nivel, creo. Nosotros podemos seguir adelante. Sin vacilación abrimos el convenio aquí. Como dije, cuando el índice cruza la línea del cero es la señal de venta. Aquí vemos el cruzamiento, aunque el mercado se dirige en otra dirección, espero que el convenio sea exitoso. Así les demostraré el funcionamiento de la estrategia matemática y para eso abrimos un convenio más de venta en ese impulso del gráfico. Yo apuesto a que el gráfico siga bajando. Es que veo un pico que baja poco a poco. Creo que pronto empezará la tendencia de bajada. Veremos. En los primeros minutos del vídeo les expliqué que cuando el índice está debajo del cero es la tendencia de bajada y cuando está sobre el cero es la tendencia de subida. Si otra vez prestamos atención al índice, a ver, el primer convenio pierde, pero el segundo convenio puede ganar, pues tiene una ventaja. Pronto sabremos el resultado, amigos. Vamos a ver qué pasa. Sí, creo que todo será bien. Seguimos, amigos. La señal de ahora es de venta y aquí espero un impulso verde para abrir un convenio de venta. Aquí el índice cruzó la línea del cero. En general podríamos ganar ya, pero encontré el gráfico después de esa situación. Por eso esperamos algo para entrar en el convenio. Alguna señal, creo, algo así. Aquí pues puede haber un nivel horizontal desde el que el gráfico puede resaltar. Pero a pesar de que comerciamos hoy solo con las señales del oscilador, sin notar las señales de tendencia ni niveles, hay que admitir que el resultado es bueno exclusivamente gracias al índice que usamos. El convenio está a punto de cerrarse. Quiero decirles que nuestros resultados de hoy son maravillosos. El balance ya es casi 2 veces más grande que el inicial. El convenio cierra y ahora tenemos $1.300 en el balance. Por lo general ganamos el 80% en 20 minutos del comercio relajados, sin romper las reglas del risk management y money management. Aquí abrimos otro convenio de compra. Ya veo a ver dos señales que vamos a analizar. Qué bueno. Primero, el índice baja. Segundo, el índice cruza la línea del cero y aparecen las primeras columnitas sobre la línea del cero. El mercado va a crecer, supongo. Por eso el convenio es de compra, pero pues pronto veremos el resultado. Para hacer más visual de todo, abro las velas de 5 segundos. Y un par de segundos. Genial, el convenio tiene éxito. Seguimos, amigos. Creo que con esa vela roja encontramos nuestra señal. El convenio será de compra. La situación, a decir verdad, es simple, parece mucho a la situación anterior. Vemos bajarse el índice. Vemos esos picos en el oscilador, cada uno está más debajo que el anterior. En ese momento entendemos que por lo general la tendencia de bajada no se desarrolla más. Y pronto aparecerá la tendencia de subida.
es lo que se nota ahora. Y es lo de lo que vamos a aprovecharnos. Para ser honesta, cada convenio de hoy es muy bueno y provechoso. Es bueno, a pesar de que querría demostrarles completamente el funcionamiento de la estrategia matemática. Vale, seguimos mientras tengamos suerte, amigos. Abrimos un convenio más, es casi el mismo que el anterior. Vemos la tendencia de bajada. Eso significa la próxima subida del mercado. Cuando el oscilador está muy cerca de la línea del cero, eso significa que va a aparecer el cambio de la tendencia. Gracias al índice durante todo el vídeo encontramos las vueltas del precio de la tendencia. Ahora vemos que el convenio es muy bueno. La vela es creciente y por eso si es verde, ganaremos. Creo que es lo que pasará. Qué bueno. En general en el vídeo se tienen muchos convenios que casi todos son ejemplares, creo. Vamos a concluir últimos convenios y luego haremos el resumen. Aquí veo formarse el segundo pico, es la señal de venta. Las columnitas se forman encima de la línea del cero y ya empiezan a bajar poco a poco. El pico de la onda se forma al formarse la vela de otro color. Antes de este momento el índice subía y ahora baja. Sí, el mercado sigue el índice. No es nada malo si el mercado no baja enseguida. Aquí veo una situación contradictoria, creo. Pero a pesar de eso, el convenio es exitoso. Felicidades. Entonces, 4 convenios finales tienen éxito todos. Creo que aquí es posible seguir vendiendo ya que se formó una tendencia de bajada clara y evidente. Aquí el índice sigue bajando. Eh, Vamos a ver, seguimos el último convenio para hoy. Luego resumen. Vale. Esta vez concluyó el convenio de $200 para cobrar la pérdida. También el convenio es de venta y si gana, ganamos más que perdimos. Así es, funciona. Amigos, si quieren obtener señales con los índices similares o con cualesquiera estrategias mías, recuerden que tengo un canal de Telegram gratuito donde comparto las recomendaciones comerciales gratis cada día. Ahí les espero a todos. Pueden ganar a partir de hoy, se pasan por el enlace del comentario fijado y se unan al canal. Creo que cumplimos varias veces con el objetivo de hoy, duplicamos el balance inicial y no había riesgo ni preocupación. Los convenios eran pequeños y el comercio en general era bastante reservado. Todo es genial, amigos. Que tengan suerte, amigos. Hasta luego.